¿Habéis visto lo que tenemos que aguantarlo? Ya, ya. ¿Qué va a salir? Vale. Bueno, pues buenas tardes. Soy Sergio Tirado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nada, lo que os voy a contar aquí es una experiencia bastante reciente, aunque desactualizada, como veremos, y también muy concreta de cómo utilizar datos de contadores inteligentes de electricidad para, bueno, pues para dar apoyo a población en situación de pobreza energética. En realidad, yo vengo aquí un poco casi como de portavoz de un equipo de trabajo que está constituido pues por compañeros del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, el IREC, y también de la Universidad Politécnica de Cataluña, que son quienes realmente dentro del proyecto EmpowerMed pues están haciendo lo que os voy a contar ahora, que son sobre todo Catalina Jiménez y Lluc Canals, que son quienes han trabajado con toda esta parte, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, no sé si supongo que conoceréis los contadores inteligentes, que es una nueva tecnología, bueno, no tan nueva, es una tecnología que sustituye a los contadores antiguos para medir el consumo de electricidad en hogares. Antes estaban los mecánicos analógicos, que era una ruedecita que daba vueltas, y ahora, aunque se ha producido una sustitución de la que mucha gente no es consciente, y muchos contadores de electricidad están fuera de las viviendas, entonces la gente no sabemos que ha llegado la compañía eléctrica, la distribuidora, y ha cambiado ese aparato por algo que mide y además informa a la compañía distribuidora del consumo que tenemos de electricidad en unidades de tiempo muy pequeñas, no lo sé exactamente, pero puede ser del orden de minutos, que eso es algo que no existía antes y que es una tecnología que ya está plenamente implantada en España. Está ya el 99% de los hogares en España tienen este tipo de contadores inteligentes. Y estos contadores inteligentes le dan una cantidad ingente de datos a las compañías que son propietarias de esas redes de distribución, que son las 5 grandes compañías eléctricas y energéticas que hay en España, y sobre todo Endesa, Iberdrola y Naturgy. En función de donde uno viva, la red de distribución, los cables, pertenecen a una de estas, sobre todo estas 3 compañías, que concentran casi el 90% del territorio, y tienen una cantidad inmensa de datos sobre nuestro consumo, y todas las ofertas que hacen y que están haciendo del mercado libre pues están basadas en buena parte en todos esos datos, con los cuales tienen un conocimiento exhaustivo de casi cuándo hacemos el microondas y ponemos la lavadora, ¿no? Pero esos datos son también nuestros y podemos utilizarlos, y ahí quería empezar enseñándoos cómo se pueden utilizar. Hay que saber primero a qué distribuidora pertenece nuestro contrato, nuestro suministro. Esto creo que eso se puede mirar, yo creo, en la factura, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque tú no sea de Endesa, pero si estás en la zona de distribución de Naturgy, pues entonces tienes que ir a la distribuidora de Naturgy. Y como es mi caso, mi suministro no es con Naturgy, pero sí que estoy en una zona de Madrid donde Naturgy tiene los cables, tiene la red de distribución. Te das de alta, es un proceso un tanto trabajoso, y un par de días después tienes acceso a esto, que es tu área personal. Esto es el consumo de mi vivienda. Entonces, ¿qué cosas podemos ver aquí? Cosas muy importantes, como por ejemplo la potencia contratada. Y la potencia contratada es muy importante porque parte de la factura la estamos pagando no por los kilovatios hora que consumimos, sino por la cantidad de aparatos que podemos tener enchufados al mismo tiempo sin que salten los plomos, por decirlo de forma rápida. Entonces, podemos hacer algo que es... ¿qué es esto? Esto es la potencia máxima contratada. Aquí en esta línea de aquí, esto es lo que tenemos en mi vivienda. 4,6 kilovatios. Pues puedes tener probablemente un horno, una lavadora y un lavavajillas puesto sin muchos problemas. Es alta y probablemente tendremos que bajarla. Y tenemos aquí las potencias máximas que hemos alcanzado en los diferentes meses. Solo en
en el mes de abril, en un episodio puntual, nos pasamos del 4,6, lo que pasa es que no salta automáticamente, no nos saltaron. Y aquí estas barras de colores, esto es nuevo, porque desde el 1 de junio de este año, la potencia, puedes contratar la potencia en 2 periodos. Uno que es el periodo punta y otro que es el llano valle. Que son diferentes horas del día. Básicamente el periodo punta pues son desde 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche, que es cuando más demanda de electricidad hay. Entonces con esto ya podemos saber, y es algo que tendré que hacer en las próximas semanas o meses, que tengo que bajar la potencia tanto en mi contrato de suministro, tanto del periodo llano valle como del periodo pico, para reducir mi factura sin que eso varíe en ningún caso. O sea, eso no me afecta a mi suministro de ninguna manera. Y podemos también saber pues el consumo que tenemos por días, meses, no sé si años, por ejemplo. Vamos a ver. Esto es del día de ayer. Y el consumo promedio en mi hogar es en torno a 0,3 kilovatios hora a la hora, que es esta línea aquí. Entonces, claro, por la noche pues son los consumos de base, son todos los consumos estos de stand-bys más la nevera, básicamente. Y de repente aquí desayunamos, esto es la 9 de la mañana. Aquí hacemos la comida, porque hicimos la comida en casa. Y aquí tenemos el pico, que es pues la hora de la cena, pues tienes muchas luces encendidas, bueno. Aquí ponemos, a partir justo aquí, estos consumos aquí son del lavavajillas, que lo pusimos a partir de las 10 de la noche, que ya empieza el valle, ¿no? Entonces, esto es información que antes no estaba disponible y que ahora está relativamente accesible a las personas que tenemos, a los usuarios, a los titulares de los contratos. Vale, entonces, esto por un lado. ¿Qué estamos haciendo en el proyecto Empowerment? Y aquí os hago una pequeña introducción al proyecto. Es un proyecto Horizonte 2020 que el título se podría traducir como Empoderando Mujeres en contra de la pobreza energética en áreas urbanas en el Mediterráneo. Entonces tenemos una serie es un proyecto que es muy aplicado. Tenemos todas estas áreas piloto de Barcelona a Vlora, y todos estos partners, que son partners locales, más que es WCF, que es una organización, es Women Engaged for a Common Future, y que están en Alemania. Entonces, bueno, la idea es un proyecto, como decía, muy aplicado. Se trata de dar apoyo, de hacer que participen 10.000 personas afectadas en esas 6 áreas pilotos. Y tiene 3 ejes temáticos que son, además de la pobreza energética, que son las cuestiones de género, de salud y todo lo que tiene que ver con pobreza energética en áreas del Mediterráneo, las especificidades mediterráneas de la cuestión de la pobreza energética. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí en algunos pilotos se hacen auditorías energéticas, se visitan hogares, un poco como se hace en el proyecto EPIU. Y se trata de optimizar facturas, hacen pequeñas intervenciones de eficiencia energética de bajo coste. En Barcelona, pero no solo en Barcelona, también en Croacia, Eslovenia y Francia e Italia, se hacen asesoramientos colectivos sobre la base de la experiencia de uno de los partners del proyecto, Ingeniería Sin Fronteras, que en colaboración con la Alianza contra la Pobreza Energética llevan desde el año 2014 con este tipo de metodologías. Os explicaré en un momento. Y aparte también talleres de salud y bricolaje energético. Entonces, en Barcelona, lo que hace el proyecto en colaboración con la Alianza contra la Pobreza Energética, con APE, es un encuentro que ocurre cada 2 semanas en un local en el centro de Barcelona, en el que cualquier persona puede acercarse si tiene un problema del tipo: me están cortando la luz, tengo una deuda de 3.000 euros con Endesa, de repente mi factura ha subido a 250 euros y no sé por qué. Todo tipo de casuísticas, también relacionadas con el agua y el gas. Y entonces allí existe unas activistas profesionales que no son afectadas por pobreza energética, pero también hay muchas otras personas que han pasado de ser afectadas a activistas y que durante estos 7 años que lleva funcionando han acumulado una cantidad de conocimiento práctico sobre
cómo resolver situaciones complejas, a veces tremendamente complejas, de pobreza energética. Se saben, digamos, todos los trucos, te ponen, mira, tienes que hablar con esta persona de servicios sociales, cuando vayas a Naturgy, diles que tienes que ver este documento que tenemos el modelo desde APE. Bueno, tienen un conocimiento práctico exhaustivo y bueno, también hacen lo que llaman acompañamientos. Cuando detectan que hay una necesidad concreta de una persona, pues acompañan a esta persona a hablar con servicios sociales o con una de las comercializadoras con las cuales tenga un contrato de suministro. En ese contexto, los y las compañeras del IDEC, del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, y de la UPC, de la Politécnica de Cataluña, pues están haciendo lo que os voy a contar, que es utilizar datos de 11 voluntarias, que son personas que vienen a los asesoramientos colectivos del proyecto y de APE, para trabajar con ellas el tema de cómo utilizar de forma, un poco un experimento de cómo utilizar datos de contadores inteligentes para optimizar sus consumos. Entonces son, bueno, es sobre todo hogares sin niños, y en la mayoría de los casos se trata de personas que llevan más de 6 meses participando en los asesoramientos colectivos de APE, es lo que Catalina aquí en su presentación pues llama voluntarias veteranas, ¿no? Y 2 o 3 personas que habían llegado nuevas, y un poco el objetivo era ver cómo poder hacer una pequeña comparativa entre unas y otras. Claro, personas que llevan mucho tiempo en estos asesoramientos colectivos ya habían hecho cosas que son las primeras que se tienen que hacer cuando una persona en situación de vulnerabilidad energética tiene problemas o tiene unas facturas de electricidad demasiado altas, que es irse a la tarifa regulada, poner el bono social y bajar la potencia contratada. Y en el caso de las personas, de las voluntarias nuevas, pues había algunas que estaban en el mercado libre, que por norma general es menos recomendable, entre otras cosas porque no permite hacer el bono social, te cobran cosas que no son necesarias, bueno. Y además, antes de pasar ahí, os quería enseñar también esto, que me parece un bonito ejemplo de lo que hacen la UPC y el IREC, que es un informe personalizado sobre de estos 11 hogares voluntarios. Les dan permiso para acceder a su contador inteligente, a los datos de su contador inteligente, como el que he hecho yo. Se descargan ahí, delante de ellos, un Excel con todos los consumos, y entonces eso, han escrito un script que le enchufan los datos Excel, y eso automáticamente genera este informe. Es que te dice, bueno, pues esta persona podría ahorrar un 21%, es decir, hasta 121 euros al año. La potencia contratada es adecuada. Esto es una persona que no tenía una potencia, en su caso era correcta. Y aquí le dicen a qué tarifa tendría que cambiarse. Esto es una tarifa que estas ya no existen, porque esto es un ejemplo de antes de junio de 2021. Además, me ha explicado hoy Catalina que es una tarifa que era un poco raro, porque le salió a tarifa 2.0 a DHS, que es una tarifa con discriminación horaria, que era pensada para el coche eléctrico. Pero con los datos de consumo eléctrico le salía unos céntimos más barato que la tarifa con discriminación horaria normal. Y le dice, y además si pides el bono social con tu consumo, del cual tenemos datos, ahorrarías 179 euros al año. Y tienes que pedir el IRER, que es un informe que te hace Servicios Sociales en Cataluña, que según la Ley 24/2015 catalana, impide que te corten el suministro. Y además te damos aquí información sobre tu perfil de suministro eléctrico promedio en verano, en invierno, y bueno, pues a partir de ahí puedes tú tomar las decisiones que consideres necesarias, ¿no? Pero bueno, pues ese tipo es el tipo de asesoramiento individualizado, pero al mismo tiempo automatizado que se hace. Claro, el tema es que, como decíamos, en junio de 2021 cambió todo. Bueno, no todo. Pero la tarifa regulada, la que pasó a tener de forma, yo creo que es única, ya solo puede ser una tarifa con discriminación horaria, con la cual tienes 3 tramos: valle, llano y punta. Punta es de 10 a 14 y de 6 a 10 de la noche. Ahí es una electricidad muy cara. Bueno, valle es lo contrario y llano entre medias, ¿no?
con el fin de desplazar la demanda hacia horas que no son punta, para evitar, digamos, exigir al sistema de generación eléctrica demasiado. Y claro, con la información que tenían de estos 11 hogares que de forma voluntaria se prestaron a que se utilizaran sus datos, pues ya las compañeras del IREC y del UPC pues tenían ya una primera información de cómo era su consumo. Lógicamente el valle concentra una gran parte del consumo, aunque no de forma con diferencias importantes entre hogares, porque hay más horas valle en general. E hicieron también una comparativa de cuál sería el coste eléctrico anual en la tarifa con discriminación horaria que había hasta el 31 de mayo y la tarifa con discriminación horaria que hay a partir del 1 de junio. La tarifa con discriminación horaria antigua es las barras moradas, estos son los 11 hogares, y la tarifa la tarifa nueva a partir del 1 de junio es el amarillo. Y lo que vieron es que por lo menos para el caso de estos 11 hogares, si el consumo para el cual tenían datos de los meses anteriores hubiera sido, tomando como referencia ese consumo, habrían pagado más, habrían tenido una factura eléctrica más elevada con el nuevo sistema de discriminación horaria. Que es una información yo creo que es relevante porque la CNMC hablaba de que podría bajar la factura promedio, pero claro, es que esto es gente que tenía la factura ya optimizada y sabía cómo utilizar la discriminación horaria, porque venían de asesoramientos colectivos de APE en su mayoría. Y claro, ahí detectaron también que hay hogares en los cuales todas estas los cambios que se pueden hacer tienen tienen unos límites, y esos límites están relacionados primero con el tipo de tecnología que utilizan para calentar su vivienda. Esto es el V4, el hogar 4, pues en este caso es calefacción eléctrica. Entonces eso penaliza mucho porque la electricidad es mucho más cara que el gas natural. Y además una familia numerosa, con lo cual tienen niños, tienen menores y tienen que, se nota mucho sobre todo en el horario punta de la tarde, pues que hay un consumo que difícilmente pueden mover a otras partes del día. Y claro, esto pues tiene sus implicaciones también desde el punto de vista del género, ¿no? Este es un artículo en The Conversation de unas compañeras de una universidad australiana para la que trabajé, que hablan del feral o'clock, que podría traducirse quizás como la hora de cena, ducha y pijama, y que, bueno, pues hay en hogares con menores hay una serie de cosas que uno tiene que hacer a unas horas determinadas, que además son entre las 6 y las 10 de la tarde, y eso penaliza muchísimo a este tipo de familias, y bueno, pues son cuestiones que implican que los cambios en la tarificación que ha habido pueden estar afectando o están afectando de forma diferencial a diferentes tipos de hogares, ¿no? Y la cuestión de género viene pues que muchas veces son las mujeres las que son responsables de esos usos intensivos de la energía que tienen que ver con los cuidados de los niños, ¿no? Y además de todo esto, estamos viendo que hay una escala de precios que, como conoceréis, que hace las cosas todavía más complicadas para un buen número de familias vulnerables, que están ahora empezando a recibir los primeros recibos de la luz con los precios elevados, y que seguro que están viendo que la factura ha aumentado muchísimo. Entonces, estos son una serie de consejos que las compañeras de UPC IREC hacían a la asamblea de APE, al asesoramiento colectivo de APE, donde presentaron estas conclusiones. Entonces, claro, en estas condiciones uno puede hacer ciertas cosas, como mover actividades que utilizan mucha electricidad. Pues lo que hacemos en mi casa, por ejemplo, es programar la lavadora y ponerla a las 6 de la mañana para que termine a las 8 y entonces se nos pilla en horario llano. Tratamos de poner lavavajillas a partir de las 10 de la noche, entre 2 y 6 de la tarde. Desde luego están los consumos vampiros, que eso es un clásico, aunque yo creo que su eficacia es limitada. Y
por lo que tiene que ver con los datos de contadores inteligentes, como os he enseñado, bueno, por lo visto en las facturas ya tiene que aparecer una recomendación para bajar la potencia, tanto en los dos tramos que hay, porque para complicarlo todo aún más, la potencia no está en 3 tramos, está en 2 tramos, uno que es el punta y el otro el llano valle. Y además la potencia contratada ahora es muchísimo, en periodo punta es muchísimo más cara que la valle, algo así como 10 veces más. O sea que bajar la potencia contratada en el punta es muy importante. Y luego está también como recomendación pues a hogares que cumplen los requisitos y que están en situación de vulnerabilidad, hacer al bono social eléctrico, que antes, como sabréis, ofrecía una rebaja del 25 o 40% en función de si eras vulnerable o vulnerable severo. Y hace poco el gobierno ha anunciado que lo cambia, creo que de forma temporal, al 60% de la rebaja o 70% si es vulnerable severo, que es un aumento, la verdad, bastante significativo. Pero bueno, con esto os doy las gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sergio. Si queréis, tenemos las 3 intervenciones y luego ya hacemos un pequeño debate con cada lo que habéis expuesto. Entonces, Vale. Te voy a pedir que me cambies el sitio, que así veo. A ver, bueno, me quedo aquí, que si no, no veo a nadie. Perdona, que no me había puesto el micro. Bueno, Carmen, expon esto. ¿Qué? Ah, sí, ya. ¿Dónde hay confianza? Vale. Bueno, a ver, yo creo que se me oye aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los compañeros de la Universidad Carlos III por organizar esta sesión sobre pobreza energética y digitalización en la Semana de la Ciencia. Bueno, lo que yo os voy a contar es una pequeña parte del trabajo que estamos realizando dentro del proyecto EPIU. Disculpadme, pero la vida es muy complicada y traigo la presentación en inglés porque viene directa de una presentación en un congreso, pero haré todos mis esfuerzos por ser lo más legible posible. Pero bueno, lo que estamos intentando en el proyecto EPIU, como sabéis, es detectar hogares en situación de pobreza energética para poder ayudarles desde el ayuntamiento, ¿no? Con distintas soluciones a medida. Para poder identificar esos hogares, primero tenemos que saber cuál es el cuerpo con el que nos enfrentamos, ¿no? Qué condiciones y qué características tienen esos hogares. Para eso es necesario pues establecer una serie de grupos poblacionales y saber cuáles, no solo detectarlos, sino además caracterizarlos para poder establecer correctamente esas soluciones a medida. Para eso, desde la Universidad Politécnica de Madrid, hemos estado trabajando con el grupo CAOS de la Universidad Carlos III para, combinando nuestro conocimiento de las bases de datos disponibles con su conocimiento de las herramientas de inteligencia artificial, conseguir definir bien esos grupos poblacionales. Bueno, aquí tenéis, creo que ha salido antes, pero bueno, es la web del proyecto de Getafe. Podéis encontrar más información en hogaressaludables.getafe.es. Y bueno, pues ¿desde dónde nos acercamos a esta problemática? De manera muy genérica, para las personas que estáis aquí, que a lo mejor no habéis oído hablar de pobreza energética en profundidad antes, bueno, pues tenemos 2 metodologías básicas de evaluación de pobreza energética. Una sería lo que se llama el enfoque de ingresos y gastos, que es evaluar qué ingresos tienen las familias y qué gastos tienen. Y bueno, pues si superan cierto umbral de gasto en energía, podemos empezar a decir que están en situación de pobreza energética, ¿no? Normalmente es si gastan más del doble de lo que suelen gastar los hogares españoles. Y esa es como la metodología con la que nosotras trabajamos. Además de esto, hay otra metodología basada en lo que declaran los hogares, en si son capaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, si tienen goteras en la vivienda. Y ambas metodologías podemos extraerlas o podemos intentar trabajar con ellas a partir de bases de datos existentes. Hay bases de datos estadísticas unificadas en toda Europa y estos 2 grandes bloques de información, por así decirlo, sería la encuesta de presupuestos familiares, donde los hogares declaran su renta
y los distintos gastos que tienen, y entre ellos estarían los gastos relacionados con la energía en el hogar. Y la otra sería la encuesta de condiciones de vida, donde declaran eso, ¿no? Pues si tienen bienestar en la vivienda, si tienen goteras y demás. Bueno, pues básicamente nosotras veníamos con nuestra metodología de ingresos y gastos, que ahora os contaré un poquito más. Y entonces, pues al encontrarnos con los compañeros de la Universidad Carlos III, pues empezamos a ver que la aplicación de la inteligencia artificial podía ayudarnos a avanzar en el conocimiento de los grupos poblacionales y avanzar más en este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos abordado este trabajo? Podríamos dividirlo como en 3 grandes paquetes. Por un lado, identificando, primero hay que desgranar, ¿no?, quiénes son pobres energéticos y quiénes no lo son. Lo siguiente sería, bueno, pues una vez detectados estos, podemos clasificarlos. Hay distintas maneras de sufrir pobreza energética, entonces subdividimos estos grupos poblacionales, y lo siguiente es analizar las condiciones y las características de cada uno de estos grupos. Como os decía, la base de datos que utilizamos es la encuesta de presupuestos familiares, que recoge eso, como os habíamos dicho, pues rentas de las familias, de los hogares, y los distintos gastos que tienen, entre ellos los gastos relacionados con la energía en la vivienda. Además de esto, esta encuesta también tiene datos relativos, pues algunos datos de la vivienda, algunos datos socioeconómicos. Nada de esto estaba pensado, y Sergio lo sabe bien, nada de esto estaba pensado para evaluar pobreza energética, pero como nosotras decimos, siempre tenemos estos mimbres, y con estos mimbres hacemos los cestos, ¿no? Esta sería un poco la metodología de la que nosotras partíamos, una metodología de análisis estadístico tradicional. Y bueno, ¿qué es este gráfico, ¿no?, que tenemos aquí? Bueno, es un gráfico de dispersión donde colocamos a los hogares. No sé si podéis ver el ratón. Bueno, en el eje de las X tendríamos el gasto en energía de los hogares, y en el eje de las Y la renta. ¿Qué significa? Pues por aquí empezarían a aparecer puntitos que ahora no están representados, que representarían los hogares. En este caso, el cuerpo de análisis en este caso es la Comunidad de Madrid. Quiere decir que hogares situados por aquí arriba tienen mucha renta y gastan poco. Hogares situados por aquí abajo a la derecha gastan mucho y tienen muy poca renta, ¿no? Nosotras hace tiempo desarrollamos esta metodología porque decíamos, claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar por aquí, no es lo mismo estar por abajo. Y entonces, ¿cómo decidimos clasificar los hogares? Bueno, pues lo primero decidimos que era muy importante el nivel de renta, que era algo que no terminaba de estar incorporado. Cuando hablábamos de pobres energéticos decíamos, bueno, pues los que gastan mucho en energía. Ya, bueno, pero dependerá de la renta. Si tú tienes mucha renta, aunque gastes mucho en energía, pues es que puede ser que vivas en un palacio, ¿no? No quiero recordar a una dirigente de la Comunidad de Madrid que decía que era pobre energética y vivía en un palacio cerca de Sol. Entonces, bueno, ¿cómo dividíamos estos hogares? Pues decidimos que si estaban por debajo del umbral de la pobreza, que el umbral de la pobreza se mide como aquellos hogares que tienen una renta inferior al 60% de la mediana. Esta línea discontinua horizontal que veis aquí sería la mediana de gasto de los hogares de la Comunidad de Madrid. La mitad de los hogares están por arriba y la otra mitad por abajo, ¿no? Bueno, pues el 60% de la mediana es esta línea que veis aquí abajo. Todos los hogares que están aquí debajo podemos considerarlos pobres monetarios. Esta línea aquí son estos grupos que nos quedan aquí en medio. Bueno, pues no son pobres monetarios, pero tienen una renta inferior a la mediana de los hogares madrileños, ¿no? O sea que, bueno, ahí están. Y además de eso, incorporamos las líneas de gasto excesivo. ¿Qué es el gasto excesivo? Bueno, pues cuando un hogar tiene un gasto que supera 2 veces la mediana de los gastos de los hogares en este caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sería esta línea inclinada. Con lo cual, todos los hogares que caen por aquí debajo, en este triángulo grande, son hogares que tienen un gasto excesivo en energía. Puede ser que estén además por debajo de la línea de la pobreza, con lo cual claramente están
de los que peor en nuestro gráfico porque tienen mucho gasto en energía y además tienen muy poca renta. Y también hay otros hogares, estos de aquí, que bueno, no son pobres monetarios, pero también están teniendo mucho gasto en energía, ¿no? Entonces ahí ya los diferenciábamos. Tenemos este grupo 1 y este grupo 3. Luego aquí tenemos un grupo un poco especial, que es un grupo que son pobres monetarios, pero tienen poco gasto en energía. Nosotras venimos de la escuela de arquitectura, ¿no? Entonces decíamos, ¿pero y este grupo vive en viviendas passive house? ¿O los pobres monetarios se pueden permitir este tipo de viviendas? ¿O qué está pasando, no? Bueno, ya os hago spoiler, y el análisis del resto de datos de sus viviendas, bueno, pues nos indicaba que en muchos casos estos hogares no tienen sistemas de calefacción, ¿no? Entonces, son pobres monetarios que no están pudiendo incurrir ningún gasto. Entonces, bueno, aquí se nos quedan nuestros 3 grupos principales, no os voy a dar más la vara, pero sería este grupo 1, pobres monetarios y energéticos, este grupo 2 de pobres monetarios con muy poco gasto, pero que el resto de datos de la estadística nos indican que tienen unas malas condiciones de habitabilidad y probablemente pasen frío, y un grupo 3 que, bueno, pues tienen mucho gasto y no tienen demasiada mala renta, ¿no? Entonces, este era más o menos nuestro conocimiento, o sea, con cierto análisis que habíamos hecho del resto de bases de datos para caracterizar estos hogares. También un poco a modo de spoiler, ¿qué nos pasaba? Bueno, pues que al analizarlo, pues a lo mejor dentro de ese grupo 3 nos encontrábamos hogares con pensionistas, pero también hogares con parejas jóvenes, también hogares con calefacción eléctrica, pero también hogares con mucha superficie de vivienda, ¿no? Mucha superficie de vivienda va asociada con mucho gasto en energía. Y entonces, claro, lo que nosotras no éramos capaces de hacer era de manera transversal decir, pero las parejas jóvenes son las que viven en mucha superficie de vivienda y además tienen calefacción eléctrica que es mucho más cara, o son los pensionistas los que viven en viviendas grandes. O sea, entendéis que dentro de esa caracterización de ese grupo no sabíamos cómo hacer subfamilias dentro de eso, ¿no? Entonces aquí es donde aparece Agapito. Y entonces a través de trabajo con inteligencia artificial conseguimos subclusterizar esos grandes grupos de grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿no? Así de manera como bastante resumida. Voy a saltarme esto. Bueno, entonces analizamos en detalle el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Aquí, Agapito, puedes intervenir cuando quieras porque empiezo a hablar sobre terreno desconocido en mi área de conocimiento, pero bueno, sí que lo tengo por aquí. La subclusterización de cada uno de estos grupos se hizo con un algoritmo Expectation Maximization, familiarmente conocido como EM, y introdujimos 50 indicadores. Es verdad que es bastante interesante el proceso porque nosotras teníamos bastante conocimiento en materia de pobreza energética, pero muy poco de inteligencia artificial. Claro, Agapito respecto a las variables decía, no sé cuáles son más importantes, cuáles merece la pena quedarse, cuáles no. Entonces ahí fue un trabajo conjunto, yo creo, muy interesante. Bueno, pues a través de esta inteligencia artificial conseguimos subclusterizar cada uno de estos grupos y hacer lo que se llaman árboles de decisión, que explica cómo se va clasificando o sea, lo importante no es solo la subclusterización, sino conseguir describir esos subgrupos. A lo mejor quieres añadir algo sobre algoritmos empleados. Pero bueno, vamos a los resultados, ¿no? Estos serían los porcentajes. Aquí tenéis nuestra primera subdivisión, ¿no? De grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En la Comunidad de Madrid, ¿qué valores tienen? ¿Cómo de representativos son estos grupos, ¿no? Esto es importante. Bueno, pues fijaos, el grupo 1 es casi el 6% de la población, el 2 casi el 11% y el G3 el 5%. O sea, estamos hablando de en torno a un 20% de la población en riesgo de pobreza energética, bajo distintas condiciones, o grupo 1, distintas experiencias o maneras de sufrir pobreza energética, ¿no?
Bueno, pues dentro de estos grupos decidimos subclusterizarlos, complementando con indicadores relativos a la composición del hogar, la actividad del sustentador o sustentadora principal, las características sociodemográficas del sustentador principal. Todo esto decir que son variables pertenecientes a la encuesta de presupuestos familiares, ¿no? Nos hubiera gustado conocer más datos, pero no existían. O condiciones de la vivienda, ¿no? Sí que detectamos de cada uno de estos bloques de datos lo que se llaman atributos clave, ¿no? Pues, por ejemplo, era muy importante cuántos miembros había por encima de 65 años, si el sustentador principal era activo o estaba desempleado. Bueno, distintas variables. Y esto nos llevó a poder subdividir y a generar unos primeros clústeres para acercarnos a qué tipo de hogares nos vamos a encontrar a la hora de trabajar con población vulnerable y poder diseñar soluciones a medida, ¿no? Que es lo que es como el gran reto que tenemos en el proyecto. Bueno, pues por ejemplo, el grupo 1, ese grupo que eran los que peor están de todo el gráfico, ¿no? Tienen mucho gasto en energía y muy poca renta, pues son hogares de 2 o más personas, donde el sustentador principal es una persona activa y que está en una situación de alquiler. Se pueden subclusterizar en 2 grupos, depende de si el sustentador principal tiene más de 50 años y está desempleado, o tiene menos de 50 años o una mujer empleada. Es decir, podemos empezar a diferenciar, bueno, podemos encontrarnos este tipo de hogar, este tipo de hogar. Esto tiene algunas conexiones en base a los datos que tenemos en la estadística con el parque de viviendas, porque al final parte de lo que queremos hacer es intervenir en el parque de viviendas. Bueno, esto que veáis, la capacidad que tiene la herramienta para poder identificar más grupos y tener un mayor conocimiento. No merece la pena que me enrede mucho más en las condiciones de estos grupos, pero sí, bueno, que nos ha dado bastante conocimiento sobre ellos. Bueno, cosas clave que han salido de este análisis. Bueno, ha sido clave la actividad del sustentador o sustentadora principal. También ha sido clave las condiciones de tenencia de la vivienda. Claro, si está en alquiler, si se sigue pagando una hipoteca o si está en propiedad. Esto, a priori, sí se podía intuir que el tener que incurrir en un gasto de la vivienda, como es una hipoteca, pues delimita mucho tu capacidad de gasto en energía, ¿no? Son dos gastos relacionados. Y luego el número de personas en el hogar, la edad y el sexo, ¿no? Del sustentador o sustentadora principal. Como decía Sergio, han estado trabajando en un proyecto de empoderamiento de mujeres, ¿no? Sabemos que las mujeres sufren de manera especial la situación de pobreza energética, entonces era esperable que también apareciera en esta estadística, ¿no? Bueno, ¿qué aprendizajes tenemos de esta metodología, ¿no? Que a mí lo que más interesante me parece casi esto es el enfoque metodológico. Bueno, nos permite describir esos grupos, ¿no? Cosa que creo que es muy importante para el proyecto, para esas soluciones a medida. Y bueno, como dice, identificar como los puntos en común de los hogares vulnerables y puntos diferentes que nos pueden llevar a definir eso que le gusta tanto a Europa, ¿no? De las soluciones a medida, que aparece de manera reiterativa en todos los proyectos. Hay que decir que aunque algunas variables y algunos indicadores no han aparecido, bueno, no podemos no descartamos que sean relevantes, es solo, insisto, que dependemos mucho de los indicadores existentes en la estadística. Si hubiéramos metido en la cocina otros datos que estuvieran disponibles en la estadística, bueno, pues a lo mejor hubiéramos tenido más datos, ¿no? Y luego, bueno, pues
como la gran limitación que nos encontramos siempre en estos estudios es el nivel de desagregación de datos. Esto lo hemos podido hacer porque teníamos la encuesta de presupuestos familiares para la Comunidad de Madrid, que tiene una brutalidad de datos. Es muy difícil bajar a la escala local, como es el caso de Getafe, que nos lo estamos encontrando recurrentemente, ¿no? Y identificar cuál es la especificidad de los hogares de Getafe, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, el conseguir datos y poder avanzar en el conocimiento de la población vulnerable, ¿no? de Getafe. Bueno, no mucho más porque es muy denso el tema, pero bueno, yo creo que ya he esbozado como las conclusiones generales y ahora pues en el debate creo que puede salir algo más interesante. Si Agapito quiere añadir No. Solo, creo que lo único era que no, para los subclusters no utilizamos variables económicas, ¿no? No, claro, eso sí es relevante. Como nosotras ya, claro, todo lo que os he contado del gráfico, ya dividíamos a la gente por renta y gasto. Entonces eso es una variable redundante. Y entonces eso, claro, ya fue eliminado porque yo ya tenía el grupo 3, ya les había delimitado, entonces ya no podíamos seguir utilizando renta y gasto otra vez, había que caracterizar con otras variables. Y por mi parte nada más. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Agapito. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. 15 minutos tienes. 15 minutos. No, y menos, y eso. Si yo sabes que soy versión Twitter, o sea. yo tengo mi versión de Twitter, ¿no? Bien, bueno, yo os voy a contar la parte. Bueno, estoy hablando. Si estuviésemos en un contexto de un país centroamericano, estaríamos. Mi rol hoy sería debateador emergente, ¿no? Porque la persona que iba a participar no ha podido venir. Entonces, bien. Tercera base. No, debateador emergente, que es el que toca de relevo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué voy a contar yo? Bueno, habéis estado oyendo hablar, pues, a los ponentes anteriores, a Sergio y a Carmen, de, por un lado, la existencia de numerosos datos ahora mismo, hoy en día, que están disponibles, nos pueden estar disponibles para hacer tratamiento de datos, y por otro lado, pues, la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para aprovechar estos datos, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un resumen, un contexto primero, y luego ya pues me centraré en lo que deberá ser al final del proyecto, al final de EPIU, lo que deberá ser el soporte tecnológico de la unidad como tal. Entonces he reutilizado las diapositivas que existen del proyecto y he remarcado en este caso la parte de inteligente, ¿no? Porque nosotros en teoría pues ponemos o estamos encargados de poner esa parte de inteligente en el proyecto. Bien, voy a empezar con una pregunta. Sí, voy a empezar con una pregunta y es el concepto de tecnología disruptiva, ¿no? ¿Qué es una tecnología disruptiva? Porque hoy estamos, lo que hacemos IA, o en términos generales, asociados también a lo que se conoce como data science o científico de datos, pues estamos de moda, ¿no? Estamos de moda porque se está produciendo una demanda descomunal de perfiles en esta área que todavía me pregunta mi mujer todos los días que qué hago en la universidad, ¿no? Pero bueno, el detalle está en empezar qué es exactamente una tecnología disruptiva, porque más adelante voy a decir que la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva, ¿vale? Bien, una tecnología disruptiva es aquello que cambia la manera tradicional de hacer las cosas, pero la manera tradicional de todo, consumidores, industrias, empresa, todo. O sea, algo que cambia significativamente la manera en cómo se hacen las cosas, en cómo se consumen las cosas, en cómo se hace todo esto. Bien, también es importante señalar que una tecnología disruptiva desplaza o totalmente sustituye a una tecnología que está previamente establecida, ¿vale? Y eso sacude a la industria, sacude a la sociedad, es decir, ya no se van a hacer las cosas de esta manera, ¿vale? Entonces, tal es el caso, por ejemplo, bueno, que también una tecnología innovadora es una tecnología innovadora que puede crear una industria totalmente nueva. Bien, tal es el caso, por ejemplo, que la primera revolución industrial, pues, a finales del siglo, a finales de 1700, principios de 1800, ¿vale? ¿En qué tecnologías disruptivas de ese momento se basó? Pues en la mecanización, en la energía hidráulica y en la energía de vapor.
Poco más de un siglo después, o casi un siglo después, pues la segunda revolución industrial se basó en la producción en masa, ¿vale? En la línea de montaje y la electricidad, ¿no? Recordamos siempre el ejemplo este de los coches de Ford, ¿no? En la fábrica de ensamblado, todos los coches de Ford, pues trabajando en esa línea. 70 años después, veis que vamos disminuyendo ya el gaps entre una revolución y otra. Está la tercera revolución industrial, que se produce en los años 70 del siglo pasado por el surgimiento de la informática y la automatización, ¿no? La robótica industrial y todo ese tipo de cosas. Y en el 2013-2014 el gobierno alemán acuña el término Industria 4.0, o lo que mucha gente conoce como la cuarta revolución industrial, y está basada en los sistemas ciberfísicos, ¿vale? Son sistemas al final que tienen una capacidad de procesamiento, almacenamiento de información, estén conectados donde estén conectados, ¿no? Y en base a eso también el proyecto Pew pues hará uso, o hará uso en un futuro cercano, de este tipo de sistemas. Bien, una cosa muy muy importante, y así resume un poco todo lo que hablan mis compañeros, es que esa cuarta revolución industrial ha necesitado previamente, ¿vale?, de la digitalización de todo, digitalización de los datos, digitalización de los procesos, digitalización de todo. O sea que ese puente hacia la cuarta revolución industrial ha sido la digitalización como tal, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial es una de las tecnologías disruptivas de esa cuarta revolución industrial, pero algunos autores consideran, aparte de que, por ejemplo, hay grupos consultores que identificaron inicialmente 8 tecnologías disruptivas, sin embargo, hoy por hoy, a día de hoy, la tecnología que se considera más disruptiva hoy en día es la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, evidentemente vamos a tener, tiene una hermana que viene, pero que todavía está, digamos, en fase de desarrollo, que es la computación cuántica, ¿vale? Pero que ya hay muchísima gente trabajando, cuando digo muchísima gente, digo los grandes vendors, o sea, Google, IBM, etcétera, etcétera, Alibaba, etcétera, etcétera, trabajando en la parte de computación cuántica. Pero bueno, todavía está en la parte de que le falta algunos años de desarrollo. Pero hoy por hoy es la inteligencia artificial. A pesar de que este concepto no es nuevo, estamos hablando que esto inició por los años 50 del siglo pasado, ¿vale? Cuando un señor llamado Alan Turing empezó un artículo en una revista preguntándose, propongo la siguiente pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? ¿Y a qué fue el pistoletazo de salida para decir, ¿pueden? ¿No? Y 5 años después, en la conferencia de Dartmouth, pues fue cuando se acuñó el término de Artificial Intelligence, ¿no? Vale, pero me habéis estado oyendo hablar de IA, pero ¿qué es exactamente? Bien, aparte de que la RAE tiene una definición que lo trata como una disciplina tecnológica, yo aquí suelo utilizar siempre lo que definen los grandes consultores en esta área, ¿no? Y Gartner lo define como una tecnología que parece emular el desempeño humano, típicamente aprendiendo, es decir, que puede aprender, llegando a sus propias conclusiones, aparentando comprender contenido complejo, dígase por ejemplo Siri, Google Now, Alexa, etcétera, ¿vale? Participando en diálogos naturales con personas, vuelvo y me remito a Siri, Google Now, Alexa, etcétera, ¿vale? Mejorando el desempeño cognitivo humano, ¿vale? Y una cosa muy importante, o reemplazando a personas en la ejecución de tareas no rutinarias. O sea, no estamos hablando de la robótica industrial que estamos acostumbrados a ver, esas fábricas negras en donde podemos apagar la luz porque lo que hay ahí trabajando son robots ensamblando que repiten el mismo procedimiento todo el tiempo, sino que estamos hablando de, en teoría, máquinas que pueden tener un body, o sea, pueden tener un cuerpo, o sea, un robot, o pueden no, o pueden ser virtuales, que puede repasar a personas en tareas rutinarias, ¿no? Se hizo una encuesta en el año 2016-2017 que se especulaba de cuándo pudiesen reemplazar las máquinas a las personas, ¿no? Y hablaban de que, pues, en esta década, pues, van a reemplazar a los vendedores, ¿vale? A los vendedores, a los conductores de camiones y, bueno, y a otros cuantos más, ¿no? O sea que, y en 50 años, pues, probablemente nos reemplacen a la gran mayoría, ¿no? Y todo esto, pues, evidentemente ha generado un debate ético y Europa ha publicado en abril de este año pues unas guías, bueno, incluso una legislación para una IA fiable y éticamente correcta, digamos, en donde ha establecido, digamos, un semáforo de para qué puede o para qué no se debe utilizar la IA como tal, ¿vale? Pero bueno, esto da pie a muchas cosas, pero ese es en términos generales lo que es la inteligencia artificial y es lo que es la tecnología hoy por hoy más disruptiva en la que nos encontramos, este mundo digital que vivimos, ¿no? Entonces, he hablado tanto de la IA, pero bueno, la IA tiene
muchísimos paradigmas de cómo enfocar, de cómo trabajar y demás, pero también tiene muchos cimientos, ¿no? Entonces, aquí hablamos directamente de lingüística, por ejemplo, todo lo que es procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Que es todo un área de la inteligencia artificial. Y por poner un ejemplo, ¿vale? Hay una empresa que se llama OpenAI, ¿vale? Que se dedica a desarrollar este tipo de software de IA bastante avanzado, que tiene un sistema un sistema de desarrollo que se llama... Uy, se me ha ido el nombre ahora mismo. Pues NP3, se me ha ido el nombre, pero vamos, que es capaz de generar texto, ¿vale? Generar texto de un tema determinado cualquiera, que es muy difícil diferenciar que lo ha generado una máquina y no una persona. Entonces, es tan bueno que lo han capado. O sea, lo tienen limitado el uso, solo para gente que se dedica a investigación, por temor a las fake news, por temor a que generen noticias de cualquier tipo, por temor a que generen ese tipo de cosas. O sea, bien es cierto que ese sistema, por ejemplo, estuvo entrenando más o menos unos alumnos míos el año pasado hicieron el estudio, más o menos estuvo entrenando un año. O sea, estuvo procesando un año para generar ese modelo al final, pero está capado. O sea, que últimamente los avances solamente vemos la mitad de lo que se está avanzando ahora mismo, probablemente porque es nuestro uso diario. Pero hay en muchas de las cosas que estáis usando ahora mismo, pues este tipo de técnicas están siendo aplicadas. Pero sobre todo, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo, a los datos, ¿vale? Por la gran disposición, la gran cantidad de datos. Ahora mismo, por ejemplo, todos los que estamos aquí estamos generando datos. Que lo que sea está utilizando para distintas cosas, ¿vale? Porque estamos generando conexión, estamos generando actividad, a pesar de que en algunos sistemas operativos, cuyo nombre no voy a mencionar, apaguéis la localización, sigue enviando datos. Entonces es un poco así, digamos, que este tipo de técnicas aprovecha eso, sobre todo eso, la gran cantidad de datos que existen, ¿no? Y ahí me remito a lo que dice Sergio, eso de que las eléctricas pueden saber incluso cuando te duchas y no, por supuesto, porque nosotros hemos hecho algunas pruebas con algún dispositivo más localizado y se puede, porque se pueden establecer patrones de consumo, patrones de comportamiento, ¿no? Eso se llama, no es un tema nuevo, antes costaba adquirir los datos, sin embargo con este tipo de contadores es mucho más fácil. Bueno, pues puedes establecer patrones de comportamiento, ¿vale? Entonces, pero no es algo que solo hagan las eléctricas, lo hacen, por ejemplo, también los sistemas recomendadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso de Netflix. Netflix, cuando te recomienda una película, pues ¿en base a qué la recomienda? Pues en base a lo que has consumido antes, en base a tus comportamientos, a tus preferencias, y cada vez que vas consumiendo más, pues más van acertando. Y esto es lo que, lo he apuntado por ahí, esto es lo que suele llamarse, como el que comentabas, Carmen, soluciones a medida. A medida. Eso son lo que son las soluciones a medida, pero ¿a partir de qué se genera? De la gran cantidad de datos y la gran cantidad de interacción que puede haber. Entonces, a medida que tengas más datos, pues más a medida serán. Digas el caso de Netflix, a medida que tú uses más Netflix, pues más acertarán en tus gustos, ¿no? Es igual, por ejemplo, si tienes app de recomendación de vinos o app de recomendación de lo que sea, pues se van ajustando cada vez a más interactúas con ellos, pues más fino es el contacto. O por ejemplo, mirar las pulseras inteligentes. Al principio te hacen recomendaciones generales, pero a medida que tú vas dándoles más datos, más a medida van ajustando esas recomendaciones. Pues aquí la idea, lo que subyace detrás de todo esto es, existe una gran cantidad de datos que es imposible que un ser humano las trate, y hay que buscar sistemas que sean capaces de esto. Y para esto están las técnicas de inteligencia artificial. Ya digo que son grandes paradigmas, la mayoría de ellos están basados solo en datos, pero hay otras técnicas basadas, digamos, en el comportamiento de expertos, en el conocimiento de expertos, que de alguna manera pues buscan reproducir o resguardar ese conocimiento, ¿vale? Entonces, en estos cimientos, si veis, hay muchísimas áreas, ¿vale? Nosotros siempre le abordamos desde la ciencia de la computación y los sistemas de información y matemática, ¿vale? Y luego en las tecnologías de aplicaciones, pues lo que hemos utilizado en el caso que contaba Carmen, pues son técnicas de aprendizaje automático, o sea, esa capacidad de aprender, en la definición hace referencia, que las máquinas son capaces de aprender, ¿no? Y ahí, solamente contar una anécdota, esa capacidad de aprender a veces puede jugar malas pasadas, que fue el caso que le pasó a Microsoft cuando sacó un bot, o sea, un robot virtual, en Twitter, para chatear con personas, llamado Tai,
Y cuando sacó a Tai, pues lo puso a interactuar con personas, pues interactuó con las personas no adecuadas y terminó en 24 horas siendo machista, xenófobo y racista. O sea, es decir, ¿por qué? Porque sigue aprendiendo, pero aprendió de las personas no adecuadas. Entonces, eso es un sistema. Estos sistemas al final son lo que se llaman GIGO, ¿no? Garbage in, garbage out, ¿no? O sea, es decir, si entra basura, sale basura. O sea, es decir, partamos de esto, ¿no? Entonces dependemos de la calidad de los datos y bueno, y aparte de que todo puede tener, bueno, que todo puede tener, digamos, un componente ético de su uso, ¿no? Prueba de ello también es, por ejemplo, uno de los primeros sistemas de reconocimiento de imágenes de Google, pues confundía a las personas de etnia negra con gorilas, ¿vale? Gorilas. ¿Por qué? Porque faltaban datos, o sea, si no faltaban datos, o sea, si ahí es donde está el sesgo, ¿no? O sea, por eso la importancia y la calidad de los datos también, o sea, es decir, otro ejemplo poco ético también en el caso de Facebook, que manipuló cuentas para saber si podía influir en el estado de ánimo de los usuarios. Dice, ¿dónde está lo poco ético? ¿Por qué no se lo dijo a nadie? ¿No? Ahí está el detalle, ¿no? Pues aquí, por eso digo, vamos a Europa y en términos generales hay muchas iniciativas para el uso de este tipo de cosas de manera confiable y transparente, ¿no? Que es en lo que se busca esto. Bien, entonces, vamos directamente a cómo vamos a usar esto en el proyecto. Carmen ya ha comentado pues de qué va EPIO en términos generales. Yo me centraré en la parte de cómo debería estar funcionando al final el proyecto utilizando este tipo de técnicas, ¿vale? Bien, en principio nosotros tenemos unos datos, ¿vale? A ver. Tenemos unos datos que vienen en principio del ayuntamiento, que estamos en proceso de adquirir todos esos datos, ¿vale? Tenemos unos datos que vienen del ayuntamiento, también vamos a tener medidas de algunos sensores que vienen dados o que van a venir dados, por ejemplo, de dispositivos ciberfísicos que había al principio, ¿no? Estos dispositivos que son capaces de colocarse en vivienda, recoger datos, mandarlos a una nube, mandarlos a un servidor que podamos tratar nosotros y demás. Y también de lo que comentaba Sergio al principio, pues de queremos tener al final los datos de contadores inteligentes, ¿no? Porque esos datos también nos van a dar mucha más información de todo esto. Bien, una cosa muy importante que no he mencionado, que todos estos datos de aquí, ¿vale? La adquisición de todos esos datos requiere que cumplamos con la ley de protección de datos, ¿no? Y que hay que tratar y que tener en cuenta, ¿no? Que eso es también una cosilla muy interesante. Bien, una vez que en tiempo real o estemos constantemente alimentándonos de esos datos relacionados con una vivienda o con las viviendas en términos generales, ¿vale? Van a alimentar ese sistema informático que dará soporte a la unidad de hogares saludables, ¿vale? Que tendrá su propia base de datos, sus propios sistemas y demás, y que estará basado en unos modelos como los que ha comentado Carmen, pero esta vez van a estar creados sobre datos de viviendas y no con un nivel de abstracción superior, ¿vale? O sea, porque si queremos llegar a las soluciones soluciones a medida, ¿vale? Tenemos que contar con los datos reales, ¿no? Los datos que reflejen realmente lo que está pasando en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo tendremos esos modelos? Pues esos modelos irán evolucionando con el tiempo, pero a medida que vayamos teniendo acceso a datos y en la medida que las personas interactúen con la unidad, pues tendremos datos, digamos, más fiables y nos podemos adecuar más a esa solución a medida, ¿no? Bien, y este sistema al final pues nos dará pues una serie de, bueno, nos permitirá hacer informes, nos permitirá hacer análisis estadísticos, como suelo poner yo al final, tradicionales, ¿vale? Pero también nos permitirá, por ejemplo, pues hacer predicciones, ¿no? Y una cosa muy importante que o sea, el objetivo fundamental de este proyecto es, aparte de trabajar con la pobreza energética, es descubrir la pobreza energética oculta, aquella que no se ve a simple vista, aquella que está en los datos de manera intrínseca, no explícita, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Pues a partir de este tipo de algoritmos y a partir de esa disponibilidad de la mayor cantidad de datos, ¿no? Aquí siempre surge la pregunta de cuántos datos nos hace falta. Yo siempre respondo lo mismo, la mayor cantidad posible. O sea, sí, porque es lo que hacen todos los... ¿Por qué creéis que cada vez que os abrís una aplicación os aparece ahí, pincha aquí antes y estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque están procesando tus datos. Porque a mayor cantidad de datos, pues mayor particularización de la solución o de lo que sea puede ser, porque pueden afinar más, digamos, ¿no? Pueden afinar más.
Bien, entonces al final lo que tenemos es eso, ¿no? Aparte que el usuario final es el Ayuntamiento de Getafe, que dará un servicio, pues podemos generar unos informes y podemos generar aquí también soluciones a medidas o recomendaciones de soluciones a medidas en función de los datos que trabajemos, ¿no? Bien, sobre todo cuando por una parte de datos que vamos a utilizar son los sensores, ¿no? Entonces aquí esto, digamos, lo tenemos ya en etapa bastante avanzada. Ahora tenemos, bueno, unos problemas sobre la escalabilidad, pero bueno, en la parte avanzada lo que tenemos es, vamos a medir una serie de variables del entorno, del confort, ¿vale? Estamos hablando de temperatura, humedad, CO2 y creo que iluminación, ¿vale? En las viviendas, en diferentes habitaciones de la vivienda, de tal manera que podamos tener datos directos, digamos, porque evidentemente a través de una encuesta tú puedes tener datos sobre la vivienda, pero por supuesto serán subjetivos, o sea, será la percepción que tenga la persona si pasa frío o no pasa frío. Sin embargo, si un sistema te está diciendo que la temperatura media en una habitación son 15 grados, pues pasa frío, ¿vale? Entonces, la idea es que se puede complementar con encuestas, por supuesto, pero lo mejor es tener los datos de punto de vista objetivo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en Colombia, que estábamos midiendo también cosas, pero en un cultivo de café, me preguntaban, porque tenía una metodología para recoger información sobre la incidencia de la roya, que es una enfermedad de la hoja de café y demás, la metodología de manual, tomar fotos y demás, y me decían que cómo se podía mejorar eso. Yo, pues quita los humanos de la ecuación. Los humanos a la hora de recolectar datos, a la hora de generar datos, puede generar un sesgo o puede generar algo. Entonces la idea es, lo suyo sería, por ejemplo, pues poder recoger todo ese tipo de información de forma automática, ¿no? Y prueba de ello, por ejemplo, es lo que puedes hacer con el medidor digital, o sea, es decir, la cantidad de proceso que puedes hacer a partir de allí, y sabes que ahí hay sesgo muy poco. Puede haber algún tipo de ruido por las radiaciones y demás, pero sesgo ninguno, o sea, es decir, luego ya se puede cocinar todo lo que quieras, pero bueno, que sesgo de los datos no vas a tener inicialmente. Entonces, ¿cómo vamos a desplegar nosotros? Pues evidentemente vamos a usar el concepto de la nube, ¿vale? Vamos a tener un sistema de monitorización por X vivienda, desplegado en N habitaciones, que tiene que ser inalámbrico, basado en hardware y software abierto, es decir, de open source. Cada uno sea diferente, sean plug and play, es decir, yo puedo poner o sea, puedo monitorizar más de una habitación o una vivienda, que sea relativamente fácil y que sea escalable, ¿no? Esto, como ya os comenté, lo tenemos ya bastante avanzado. Tenemos un problema de escalabilidad, sobre todo por el consumo de la batería de los dispositivos, ¿no? Y sobre todo, bueno, más adelante entraré un poco en detalle, ¿no? Sobre todo esta imagen del país, ¿no? Que nos facilitó Jorge en su momento. Y es que ahora tenemos un problema de fabricación a nivel global, que no hay dispositivos para este tipo de cosas. Entonces, ya hemos superado la parte del CO2, hemos optado por un sensor de CO2 distinto, con una tecnología distinta, que consume menos, pero aún así pues tenemos que digamos, afinar algunas cosas. Tenemos ya el dispositivo de multisensor también ya, y se conecta a la nube a través de un nodo principal. Hemos hecho las pruebas de sensor. Claro, el problema que tenemos ahora mismo, como dije, es la parte de del hardware que no llega, o sea, que no llega o que hay limitado, ¿no? Se retrasa más de la cuenta. Y luego, pues, una cosa que sí hicimos ahora en el proyecto es que la idea es, a partir de un procesamiento que estamos haciendo de la encuesta, pues, seleccionar las posibles viviendas, ¿no? Así, creo recordar que vamos a monitorizar entre 70 viviendas más o menos, pero claro, tenemos que seleccionar allí qué tipo de viviendas vamos a monitorizar. Todo esto, por supuesto, teniendo otra vez en cuenta la ley de protección de datos, ¿vale? Pero ¿por qué volvemos a lo mismo? Porque todos los sistemas de IA se basan, o lo que vamos a usar nosotros se basan en esos datos. Bien, entonces, la creación de una base de datos para el análisis, cabe destacar que es una base de datos, es una base de datos, voy terminando, es una base de datos que no es una base de datos transaccional al uso, sino que es una base de datos hecha para el análisis, que se lleva a cabo a través, bueno, de distintas fuentes, que pueden ser desde la base de datos del ayuntamiento, de las encuestas, de los datos de los sensores que vimos antes, o de otros datos como está generando los compañeros de la UPM, que es el modelo de consumo energético, ¿no?, de las viviendas y demás. Pues todos esos datos se cargan a través de un proceso que se llama ETL, o sea, extracción, transformación y carga, a un data warehouse, que es una base de datos específica para el análisis, y de ahí se van a generar pues una serie de análisis estadísticos. O sea, esto que está aquí es la parte de IA, toda la parte de aprendizaje automático, y que también nos permitirá pues generar, pues también hacer algunos modelos y simulaciones.
Y eso pues al final será la parte de los modelos eso que se usarán en la herramienta para determinar cuando me llega una persona y decir, oye, es que esta persona pues pertenece a este grupo que tiene estas características, ¿no? Que se han definido y se han descrito previamente. Luego, y tiene unas medidas, unas soluciones a medida que están definidas, ¿vale? Y luego la última parte de la digitalización de esto es todo esto, meterle una herramienta informática que sea amigable, que sea accesible y que dé soporte a todo este proceso. Y con eso termino. Para ser un modelo Twitter no está mal. Bueno, pues bueno, agradeceros a los tres ponentes vuestras presentaciones. Yo creo que es muy interesante y bueno, yo creo que tenemos que aprovechar, ¿no? Para hacer algunas, bueno, para aquellas dudas, cuestiones que tengamos, todos y todas las personas, bueno, todas las personas que estamos aquí presentes en la sala. Y bueno, yo os paso el micrófono porque para grabarlo hay que pasar el micrófono. Entonces, ¿quién quiere romper el hielo? Nadie. Sí, sí, sí. Me llamo Michelle. Tenía una pregunta sobre lo que habías mencionado en la ley de protección de datos, o sea, de cara a poner toda esa información en práctica, cómo hacéis llegar la información relevante a la gente, teniendo en cuenta que no tenéis acceso, o sea, con transparencia total a esos datos. Claro, el detalle aquí es que la ley de protección de datos te permite, digamos, utilizar los datos para el fin o relacionados para el fin que se deben utilizar. En este caso, como digamos el usuario final o el dueño del sistema sea el ayuntamiento, entre las tareas del ayuntamiento está el soporte a la población, el soporte en este caso a intentar paliar la pobreza energética. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que en el intermedio, o sea, eso es el fin, o sea, cuando ya esté construido, en el intermedio aparecemos nosotros, o sea, aparecemos las universidades, para que tenemos que tratar esos datos, que no somos el ayuntamiento. Entonces, para eso la ley de protección de datos pues incluye la figura de encargo de tratamiento, ¿no? O sea, nosotros firmamos un encargo de tratamiento de datos que el ayuntamiento nos dice, os encargo, os dejo utilizar estos datos con este fin, vosotros os comprometéis a seguir toda la normativa, etcétera, etcétera. O sea, sí, por ejemplo, todos los datos que vamos a tratar nosotros van a estar en la nube, pero tienen que estar en servidores europeos. ¿Por qué? Porque la ley te dice que tiene que estar en servidores europeos, ¿vale? Nosotros tenemos que tener, por ejemplo, los que tenemos acceso a los datos, tenemos que tener factor de seguridad, factor de doble seguridad, por ejemplo, en nuestras cuentas, ¿vale? En la máquina que usemos, pues hay una serie de características. O sea, la ley de protección de datos no es que no te deje utilizarlo, lo que te dice es, para usarlo tienes que hacer esto. Entonces nosotros hemos firmado, bueno, todos los socios del proyecto hemos firmado un encargo de tratamiento de datos, y en la medida que hemos firmado eso, digamos, nos da el marco legal para poder usar esos datos en Internet. En cuanto terminemos el proyecto, nosotros destruimos esos datos, ¿vale? Porque claro, es que tenemos el encargo mientras dure el proyecto, ¿vale? Y nosotros tenemos el de destruir esos datos, devolver esos datos en todo caso al ayuntamiento, porque son sus datos, o son datos que ellos son los responsables como ayuntamiento de esos datos. Entonces nosotros tenemos, digamos, un encargo de tratamiento, al igual que el resto de socios. Entonces la ley sí que permite, o sea, lo que pasa es que no es tan ágil como me gustaría a mí, ¿no? Es decir, que es el detalle, o sea, es el esto, ¿no? O sea, no, y eso es un debate que siempre está abierto para aplicar este tipo de técnicas. Entonces, por ejemplo, vosotros cuando instaláis alguna aplicación y demás, o sea, bueno, vosotros, la mayoría de la gente no leemos los términos que marcamos el checkbox y decimos sí, y ya está. Pero realmente ahí lo que estamos diciendo es, ¿van a usar tus datos para? Pues para esto. Claro, pero en el caso del ayuntamiento tiene que solicitar explícitamente esto, o hay un marco jurídico que te permite que, como es en este caso, pues mitigar la pobreza, pues está entre las labores del ayuntamiento, ¿vale? Pero sí que, digamos que ahí hemos tenido que trabajar, porque es un tema que también es verdad que cambió hace poco la ley europea, hace un año y pico, 2 años, que también nos ha, digamos, que va en la línea esta de que es necesario, como es nueva, y es un proyecto de esta magnitud, donde integras muchísimos datos, pues hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Bueno. Sí. Solo por aclarar un poco alguna cuestión en relación con los datos, ¿no? Yo siempre hago una referencia así muy gráfica, ¿no? Los responsables, o sea, siempre hay en todas las entidades un responsable del tratamiento de datos, un
responsable de la gestión de los datos, de la custodia de los datos, ¿vale? Vienen a ser como los vigilantes de la galaxia, ¿no? Entonces, como todo vigilante, ¿vale? Ellos estarían encantados de poner sus datos en una caja fuerte con 2 cerraduras, ¿no? Y que nadie los toque y nadie los use, ¿no? Esa es la mayor garantía de que no se produce ninguna infracción, ¿no? Pero en general los datos están para usarlos. O sea, los datos no están para guardarlos, ¿no? El problema está que llevar ese convencimiento a los responsables de datos no es sencillo. Los responsables de datos siempre piensan que los datos están para guardarlos, para protegerlos, no tanto para usarlos. Entonces, las leyes de protección de datos lo que no impiden es que los datos se usen. Lo que pasa es cuál es la finalidad del uso de esos datos. Ese es el problema real que existe. Las administraciones públicas tienen una legitimidad en el uso de los datos en cuanto a función pública de ese uso de los datos. Pero no es fácil convencer a todos los agentes que intervienen en el proceso de esa función pública, de esa función pública final de todos este tipo de proyectos, ¿vale? Entonces, eso supone una dificultad. En teoría está encendido, pero no se te escucha hacia arriba. Está encendido, sí, pero no se le escucha mucho, ¿verdad? Está muy bajito. Supone una dificultad, ¿no? Yo sí quisiera un poco, sentado esta premisa, ¿no? Esta circunstancia de los datos, quisiera un poco plantearos una cuestión que no sé si tiene alguna importancia o no. Porque a lo mejor es un tema absolutamente coyuntural, no es estructural, ¿no? Es la influencia que pueda tener, por un lado, la pandemia, ¿vale? Y por otro lado, la situación de crisis en el precio de la energía, ¿no? Porque a lo mejor estas clasificaciones que nosotros hacemos, pues simplemente con algún pequeño ajuste, no modifican el espectro de la pobreza energética. Podrá aumentarla en número, en porcentajes, pero no modifica. Pero quisiera preguntaros un poco qué sensación tenéis si estamos ante una cuestión absolutamente coyuntural, que una vez que se resuelva un poco el tema de la pandemia o se resuelva el precio de la luz, o si estas dos circunstancias vienen a suponer una afección estructural en cualquier modelo sobre estudio de pobreza energética que nos planteemos. Bueno, o sea, yo creo que es avanzar en la desigualdad del modelo que ya teníamos, ¿no? Desde los movimientos ecologistas se lleva años hablando del pico del petróleo, de la subida de los precios de los combustibles fósiles, o sea, estos son crisis que van sucediendo, pero que no son más que parte de un empeoramiento del modelo en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que estamos, ahora que está, o sea, al hilo de la cumbre de Glasgow, ¿no? Parece que llevamos años avisando que el modelo tiene que cambiar, que vamos hacia nuestra propia extinción. O sea, yo creo que ahora pues sí que frente a un modelo que avanza hacia un escenario bastante catastrófico, ¿no? Bueno, pues tenemos como ese reto de cómo hacemos una transición justa, o sea, porque al final no nos engañemos, la obsolescencia del modelo en el que estamos a las rentas más altas no les va a afectar. Esa gente va a seguir teniendo combustibles que quemar y va a seguir teniendo suministros, ¿no? La historia es para la población donde empezamos a poner como el nivel de gente que empieza a dejar de tener acceso a unos servicios energéticos básicos o a qué precio. O sea que, vamos, para mí eso está claro. Y ahora, pues la coyuntura que tenemos es cómo intentamos cambiar el modelo y que ese cambio de modelo sea justo, ¿no? Porque insisto, que las rentas más altas siempre tendrán solución. O sea que yo creo que eso... No sé si mis compañeros de mesa... Sí. A mí me parece muy interesante esto que decías, que cómo se engancha lo coyuntural con lo estructural, o sea, cómo que esto que estamos viviendo puede ser parte de tendencias mucho más a largo plazo, ¿no? Y claro,
claro, unirlo, la pandemia yo creo es, bueno, no me atrevería a vincularlo con otro tipo de crisis, ¿no? Pero con respecto, quizás dar respuestas un poco más concretas, con respecto a la pandemia, lo que sí que hemos visto es que con los indicadores de pobreza energética de la encuesta de condiciones de vida de este año, de 2020, que han salido este año, lo que te dicen es que se han alcanzado máximos de incidencia de pobreza energética de acuerdo con indicador e incapacidad de mantener la vivienda en una temperatura adecuada y retraso en el pago de las facturas. Hay datos desde 2004, son encuestas anuales, entonces más o menos bajan hasta 2008, 2007, suben hasta 2013, la crisis de 2008, la crisis financiera, empiezan a bajar desde 2013 y de repente de 2019 a 2020 se llegan a máximos que no se han visto desde 2004. Y eso se corresponde pues con caídas bruscas de ingresos, de hogares que han perdido ingresos, ¿no? Otra cuestión es que los precios de la energía, vinculado con temas de crisis, cambio climático y de introducción progresiva de precios del CO2 y todo esto, e incluso problemas de peak oil, peak gas, lo que sea, de restricciones. Peak everything. Peak everything. Antonio Turiel, es un investigador de CSIC, pone ya todos sus Twitter, Claro. todos sus Twitter pone peak everything, ¿no? Y entonces que hemos llegado al pico de todo, que es Claro. no es cierto, ¿no? Pero bueno, en el fondo traduce un poco esta crisis global, ¿no? Que tenemos de crisis de materiales, crisis energética, pues ya pone peak everything. Pues claro, ¿qué pasa si el supuesto un poco de trabajo es que esto en un par de años bajan otra vez los precios de la energía y más o menos todo igual? Pero ¿qué pasa si entramos en un escenario diferente? Porque claro, eso, de cara a vuestro trabajo, ya lo concreto, a lo mejor te genera experiencias y formas de pobreza energética que no estaban que no se ven en los datos que hay hasta ahora. O sea, y ahí un poco una duda que me ha surgido es que ¿qué tipo de formas de pobreza energética escondidas esperáis encontrar? O sea, lo que me venía a mí a la cabeza de repente, si tenéis datos tan buenos de temperatura, humedad dentro de las viviendas, de consumo energético, de repente con las nuevas tarifas estas, a lo mejor encontráis un tipo de pobreza energética, es gente que no pone nada en las horas pico y ya no. Y eso no se ve hasta que, si no es con ese tipo de análisis tan fino, ¿no? Y otra pregunta también, de curiosidad, ¿cuántos hogares tenéis pensado que tendréis datos de mucho detalle, tanto de consumo? 70. Al menos 70. Ajá. Al menos 70. Pero a ver, el detalle de todo esto también, o sea, contestando un poco, Ángel, primero la pregunta que comentabas, o sea, una de las ventajas y una característica de la mayoría de estos sistemas que son capaces de aprender es su capacidad de adaptarse. Es decir, el detalle está en, si yo tengo más datos, pues mejor va a ser el modelo. O sea, sí. Y puede detectar estos outliers, porque a lo mejor es un outlier, es ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los outliers? Dato desalineado. Eso es, un atípico. Eso es. Que esto puede ser un dato atípico puntual o puede ser un periodo X, ¿no? Pero la ventaja de estos sistemas al final es que en función de los datos, pues puede detectar si es un outlier que dice, esto que es porque me ha fallado un sensor o porque la persona no ha pasado a algún lugar, o no, es sostenido, ¿no? O sea, sí. Entonces, este tipo de técnicas, que son modelos, a diferencia, digamos, del análisis estadístico tradicional, estos modelos son modelos guiados por los datos. O sea, sí, son los datos lo que te dicen qué es lo que hay. O sea, no hay un sesgo, entre comillas, ¿vale? No hay digamos ahí, o sea, no hay una interpretación, si este es el modelo, eso es lo que dicen los datos. O sea, no hay nada adicional. Luego está toda la parte que es la interpretación, que es decir, yo genero el modelo, pero al final lo que ha mostrado Carmen, por ejemplo, es el análisis. O sea, lo que habéis visto es lo que ellos han hecho con el modelo, la estructura del modelo que nosotros le hemos pasado. Si han analizado todo eso y han llegado a esas conclusiones a través de analizar ese modelo. Entonces, entre más datos, pues mejor. O sea, sí, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué funcionan también los sistemas de planificación en tiempo real del tráfico? Pues por la cantidad de datos que procesan. O sea, ¿por qué afinan tanto y dicen, por aquí no tires porque hay un atasco, o por aquí no tires por esto? Porque procesan grandes cantidades de datos y te dicen por aquí. O por qué las eléctricas o por qué las operadoras de telefonía por demás hacen ofertas
que dice, onda, que se ajusta mucho a lo que yo quería. ¿Por qué? Porque tienen datos tuyos. Entonces, el detalle está en la medida que tenga mayor cantidad de datos, pues mayor puede hacer el modelo, mayor. Entonces, oye, que esto no es coyuntural, no es un outlier, es un periodo, pues se puede modelar. O sea, al final es la capacidad que tienen estos sistemas de decir, oye, que mi modelo de hace un año, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo ese en el caso de la crisis anterior, de la crisis financiera, ¿no? Los modelos que había para concesión de créditos no fueron válidos en el 2008, no eran válidos en el 2012. Pero esto era darle un botón, reentréname todo y genérame los nuevos modelos. O sea, decir, ya está. O sea, tienes en cuenta las variables, te genera y se pueden. Ahora las reglas que son vigentes son estas. A lo mejor pueden tener en cuenta algunas de las anteriores, pero es que ahora son más complejas. Oye, que tengo problemas, no, pues regenero otra vez. O sea, decir, que es la capacidad de adaptarse y regenerar esos nuevos modelos que se adecúen a esto. Teniendo en cuenta todos los anteriores o solo una parte, también te dan esa flexibilidad de tener, oye, no, estamos en un periodo pico en donde el experto, no el analista de datos, no el científico de datos, en donde el experto en el problema te dice, oye, no, es que mejor no tomes en cuenta los 6 meses anteriores porque ha sido uno solo y va a tener un comportamiento muy distinto al de ahora, con lo cual el modelo que vas a generar no se va a parecer mucho a lo que se espera. Entonces ahí está el detalle, ¿no? O sea, volvemos siempre a los datos. Muy bien. Sí, Fernando. Y yo quería comentar también algunas. Bueno, en ese caso voy a hacer una reflexión antes de la pregunta. No, es mentira. Sí. Sí. Es que he hecho radio. Bueno, es una pregunta principalmente para Sergio y Carmen. Parece que vamos hacia una crisis de la energía, eso está claro. Quizás no al acceso a la energía, que la vamos a tener, pero quizás no tengamos toda la energía que queremos en el momento que la queremos. Por eso un poco, digamos que el mercado está estableciendo horas valle y horas punta para que nos alejemos de las punta, para que repartamos nuestra potencia, la potencia máxima, que la bajemos, que la podamos repartir a lo largo de todo. Vemos que digamos que lo que tenemos que hacer todos es repartir nuestra demanda de energía. ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿en qué situación tenemos que estar para que una batería pueda ayudarnos económicamente a gestionar ese desfase entre o ese reparto que tenemos que hacer de nuestras necesidades de energía a lo largo de una banda lo más amplia posible para que nuestras puntas sean más bajas? Eso porque una batería ya no la consideramos siquiera en el proyecto de Piu por temas exclusivamente, yo creo que económicos de amortización, pero técnicamente debería ser, creo que la primera solución a medida que hay que aportar, ¿o no? ¿Quieres decir algo? A ver, yo creo que las baterías ahora mismo, desde un punto de vista ecológico y de sostenibilidad de los materiales, las baterías tampoco son la solución, porque los materiales que utilizan también son recursos limitados. Entonces también tenemos un problema. De hecho, o sea, son recursos que si todo el mundo tuviera baterías ya acabaríamos con los recursos minerales necesarios para hacerlas. O sea que por eso las baterías tampoco son la solución. O sea, es que el problema es que el cambio de modelo es una reducción drástica de nuestras demandas. O sea, hay que cambiar el modelo que conocemos hasta ahora. Eso es lo complicado, ¿no? Y volviendo preguntaba antes Ángel, ¿no? Si esto es estructural, o sea, vamos, tampoco hacen falta muchos números, ¿no? O sea, tenemos un planeta finito con una extracción de recursos naturales cada vez mayor y con unas demandas de la población cada vez mayores, ¿no? O sea, y entonces esa crisis energética es como que está ahí. Bueno, y de hecho dices, vamos hacia una crisis energética, ya estamos en ella, ¿no? Entonces, o sea, creo que nos toca soñar, imaginar qué modelo es posible, ¿no? Ese es el problema, que de momento seguimos queriendo mantener lo mismo con menos demanda, ¿no? Y a lo mejor tenemos que cambiar el esquema completamente. Y una segunda pregunta muy breve también. Claro, estamos hablando de que vamos a acceder cada vez a más datos. La máquina va a ir aprendiendo, la máquina va a gestionar más puntos en común de los grupos que queramos establecer. ¿Qué pasa si el algoritmo dice, por ejemplo, que las familias monoparentales tienen que tener
más ayudas que una familia monomarental. Cuando lleguemos a ese punto, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Ya, el detalle, bueno, por un lado, no es el algoritmo, son los datos, ¿no? Es decir, me refiero que hay una discusión, eso es una discusión que se lleva haciendo en el AIA ya hace un tiempo, y es ¿dónde está el sesgo, ¿no? Si el sesgo está en los algoritmos que generan los modelos o está en los datos, ¿no? Yo soy de los que están con los que dicen que el sesgo está en los datos, ¿no? Por ejemplo, el principal algoritmo de reevaluación de evaluación de la reincidencia de delincuentes en Estados Unidos duplica la tasa de reincidencia de una persona negra, aunque tenga menos expediente delictivo, ¿no? Pero el sesgo no está en el algoritmo. ¿Por qué? Porque los datos vienen ¿de qué? De la policía, que ya tiene unos ciertos sesgos y demás. O sea, sí, el sesgo está en los datos. En el caso, por ejemplo, de Google Image y las personas de etnia negra, ¿dónde está el sesgo? El algoritmo reconocía todo bien, menos las personas de etnia negra. ¿Por qué? Porque no tenía suficientes datos. Es decir, sale eso en los datos o se genera ese sesgo y demás, pues habrá que ver si no hay un sesgo en los datos, en la recolección de datos. Si no hay un sesgo en la recolección de datos, el algoritmo no te va a decir, estos al final son sistemas de recomendaciones, lo que te dicen es, esto es una persona, o sea, estas son las características de una persona que está en pobreza energética. Luego ya, como sistema de soporte, ellos te dan el soporte y la decisión la toma un ser humano. Por ahora en esto sigue tomándola un ser humano, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, el sesgo está en los datos, y me repito, garbage in, garbage out. Bueno, yo sí, antes de que cierre Jorge, solo una cuestión que me parece relevante, ¿no? Ha sacado Carmen el tema de un poco la crisis del planeta, ¿no? Lógicamente, y eso es un tema de lo que habrá mucho que hablar, ¿no? Pero yo creo que este proyecto, ¿no? Y proyectos similares ahora mismo están adelantando, están sacando a la palestra el debate sobre el derecho a la energía, el derecho social a la energía. Y yo creo que ahora mismo sí que, para mí, estos proyectos, sí que, y en este proyecto no está contemplado, ¿eh? Yo creo que este es un proyecto que se adelanta por meses a su tiempo, por así decirlo. O sea, es un proyecto de pobreza energética que se ha adelantado unos meses o unos años al debate de la pobreza energética, pero yo creo que de este proyecto saldrá también el germen para que empecemos a hablar del derecho a la energía y del contenido del derecho a la energía de la gente, ¿no? O sea que yo creo que son proyectos innovadores en ese aspecto, ¿no? Que van poniéndose por delante a cuestiones que van a salir en muy poco tiempo. Sí, bueno, muchas gracias a los tres. Me ha parecido muy interesante. Pito, siempre hay un sesgo, siempre. O sea, pensar que claro. Netflix es neutra, o Movistar es neutra, No, claro. Naturgy es neutra al ofrecerme... No, existe un sesgo humano. Y por suerte también existe un sesgo humano, ¿no? Porque si no existiera un sesgo humano, estos tres proyectos no existirían. Es importante también que exista un sesgo humano y que se vea que no tiene sentido priorizar un hogar monoparental sobre un hogar monomarental. Ese sesgo humano es necesario. Y me parece muy interesante esto que acabas de decir, Ángel, porque yo tengo la opinión de que cada vez todos y todas vamos a ser más pobres energéticamente. O sea que estos indicadores que estáis utilizando en estos proyectos, al final, dentro de muy poco, pueden servir para conocer y mejorar nuestro consumo. Y ahora están reducidos a una parte de la población en situación de vulnerabilidad económica y energética, ¿no? Pero vamos, que muchas gracias. Bueno, pues si nadie quiere decir nada más... Pero ponte el micro. Jorge, el micrófono. Me sumo al Hombre, agradecimiento recorta el rato. a los ponentes y bueno, porque yo creo que ha sido muy interesante el debate y bueno, pues entrando un poco, bueno, pues voy a hacer un matiz sobre lo que habéis dicho, porque si estuviera aquí, bueno, yo no sé hasta qué punto es verdad, pero si estuviera aquí, por ejemplo, Marta de Naturgy, diría que ellas tienen prohibido elaborar perfiles de consumo a partir de los datos que tienen de la distribuidora. Lo digo porque ha salido varias veces comentado que bueno, las empresas de telecomunicaciones saben perfectamente de nosotros y lo saben, ¿no? Y por eso nos hacen unas ofertas determinadas, ¿no? Porque somos un consumidor de este tipo. En teoría, y ya digo, no pongo la mano en
juego por nadie, es tan intrusivo toda la información que nosotros tenemos a nivel particular de un hogar, ¿no?, que las compañías eléctricas no deberían o no pueden hacer perfiles de consumo de los usuarios que tienen, ¿no?, y hacerles ofertas a medida para el consumo que tienen. Eso no lo pueden hacer en teoría, ya digo, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión, ya digo, si estuviera aquí Naturi, que está con nosotros en el proyecto, nos lo dijo porque cuando nos facilitaron a nosotros los datos que tenemos, de hecho, de Getafe, nos dijeron, no, es que nosotros eso no lo podemos hacer, ¿no? Porque yo incluso les planteo, oye, para algún trabajo que podamos hacer, puedo hacer perfiles de consumo de los datos que son. Y dice, bueno, eso lo tenemos que consultar porque nosotros no podemos hacer eso. Pero a ver, ¿vale? en teoría tú puedes trabajar con datos agregados. Si tú trabajas con datos agregados, creas perfiles, luego haces que uno Ya, esto ya, cuadre sí, con pero esto bueno, y... Pero digo en cuanto a ofertas O individuales. sea, sí, efectivamente, pero ya te puedes agrupar en clúster, o sea, que eso habría que verlo. Pero bueno, no lo sé. Y bueno, por concluir un poco, es muy interesante ver cómo va a evolucionar lo que ha planteado Ángel y tal, cómo va a evolucionar, por ejemplo, la pobreza energética, ¿no?, con estos costes de la energía que nos podemos estar encontrando, que a lo mejor ya no es tan coyuntural. A mí lo que me da miedo es que haya una pobreza energética que venga después, y es que la gente haya un trasvase del perfil hacia formas de energía más primarias, es decir, que el que tiene, por ejemplo, consume de gas, ya no consuma de gas canalizado porque es más caro y me pase a la bombona de butano. Y volvamos una marcha atrás, por ejemplo, que eso lo notemos en determinados hogares de pobreza energética. ¿Por qué? Porque la bombona de butano tiene un precio regulado, es más barato, y entonces, mientras que el gas puede que se dispare ante escasez de oferta, como podemos encontrarnos dentro de nada, porque no nos llega el gas de Argelia y vamos a destinar el gas para la producción de electricidad que demandamos más y no sé cuánto, y entonces de repente nos encontramos con escasez. Esos perfiles que puedan cambiar no lo podemos encontrar, y hay que estar atentos. Hay que estar atentos y vigilantes, porque se puede producir como consecuencia de los precios de energía y también la reducción de la oferta de determinados productos. Eso no lo podemos encontrar. Sí, eso lo llaman degradación energética. Sin duda. Y vamos, se ha visto, eso yo lo vi cuando hice la tesis un día, que estaban subiendo los precios del gas natural a lo bestia, la gente empezó a cambiarse a la leña, y ahora una parte importante de la población en Hungría utiliza leña, pero incluso en zonas urbanas como Budapest, en zonas de casas unifamiliares que tienen chimeneas, y también en Grecia, gente de Manchester ha visto eso, que de hecho digamos, una forma de como la crisis tan bestia que hubo después de 2008 en Grecia, que como cambió un poco el paisaje urbano, porque aparecieron nuevas chimeneas de gente que se instalaba estufas, ¿no? de leña en zonas como Atenas. O sea que, vamos, que no es nada que no pueda pasar. Algunas cosas que contabais, algunas cosas parecía Black Mirror, ¿no?, que contabas tú, pero bueno, eso no lo podemos encontrar. No sabía que había sido tan drástico en Grecia, porque es un país más cálido y tal, pero vamos, eso sí que me lo temo mucho. Sobre todo en zonas de clima continental, en el interior, creo que lo podemos encontrar. Y eso sí sería dramático, ¿no? Una marcha atrás importante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a pesar de las circunstancias que nos celebran. Bueno, muchas gracias. Está muy bien. Ay, bueno.